Hola, ¿qué tal amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto para mí darles la bienvenida a su programa, como siempre y por supuesto por IMEFI TV. Y en esta ocasión tenemos set completo. Me da mucho gusto presentar a mis compañeros. Jessy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Luis, Alex. Muy bien, amigos de Educarte Fiscal, es un gusto volver a estar aquí. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Jessy. Y también, por supuesto, tenemos al querido Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Alex? Bien, Luis, gracias, Jessy. Con un gusto enorme de estar nuevamente aquí, tratando de coadyuvar un poco en estos temas que a nosotros nos apasiona y que estamos seguros que serán de utilidad para todos ustedes. Así es, Alex. Pues en esta ocasión, amigos de Educarte Fiscal, tenemos un tema que nosotros consideramos de gran relevancia y sobre todo por toda la falta de conocimiento que tenemos acerca de ello, y es el sistema de pensiones en México. Para iniciar con esto tenemos que dar un pequeño preámbulo de todas las modificaciones que ha habido, pero de manera general tenemos que identificar que hay dos leyes las cuales están regulando el sistema de la pensión, que es la de 1973 y 1997. Y con ello quiero empezar, Alex, Jessy, porque si nosotros estuvimos dados de alta antes del 1 de julio de 1997, pertenecemos a la ley de 1973 y nos vamos a poder pensionar por esa vía. Si nosotros nos dieron de alta después del 1 de julio de 1997, obviamente formamos parte de esta ley y la forma de pensionarnos es totalmente diferente una de otra. Jessy, Alex, sus primeros comentarios, por favor. Sí, Luis, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Hiciste una distinción muy importante, precisamente. La ley del 73, que se conoce como ley vieja, y la ley de 1997, que entró en vigor el 1 de julio del 97, que se conoce como ley nueva. Hiciste una distinción importante, pero yo metería una tercera clasificación, que es precisamente aquellos trabajadores que cotizaron en la ley vieja y que al mismo tiempo cotizaron en la ley nueva. Esos trabajadores se conocen como trabajadores en transición. Es decir, ellos van a tener la opción de decidir por qué ley se quieren pensionar, o la vieja, para efectos prácticos, o la nueva. Y ese es un caso muy común que se acerca a las personas al despacho precisamente para preguntar: oye, Alejandro, ¿cómo me puedo pensionar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué ley me voy a pensionar? He escuchado que la ley nueva, que la ley vieja, pero como bien lo mencionó el maestro Luis, hay ciertos puntos que se deben de considerar, porque evidentemente no es lo mismo pensionarse por una ley o por la otra ley. Esos son mis primeros comentarios, Luis. Y bueno, yo creo que antes que podamos abordar el tema de una manera más amplia, es importante mencionar que, bueno, esto no solamente aplica para los derechohabientes que están en la ley del Seguro Social, sino también en la ley del ISSSTE, y que obviamente pues ambas leyes pues tienen de alguna manera para todos esos trabajadores pues el derecho a poder percibir una pensión. Y bueno, también mencionar que pues ustedes, Alex, Luis, ¿pensión y jubilación es lo mismo o son cosas que son diferentes? ¿Cómo lo pudiéramos manejar al respecto, Alex, Luis? Son temas totalmente diferentes, Jessy, Alex, no sé si concuerde con esa parte. Una parte es obviamente la pensión a la que, como bien comentaba Jessy, yo tengo derecho por haber trabajado ciertas semanas y haber cotizado. Y es un derecho irrevocable, irreversible, el que yo puedo obtener, que digo, pasaremos también a las modificaciones. Esa es realmente la importancia, porque hay mucha información acerca, hay muchos que nos pueden estar comentando qué puede pasar, pero realmente la pensión es un derecho. Y la jubilación, como la misma palabra lo dice, es el júbilo, Jessy, Alex. Es la parte en la que, ¿sabes qué? Yo ya quiero un júbilo, yo ya quiero estar alegre, contento, disfrutando de. Entonces una parte es un derecho al cual yo me hago acreedor por el hecho de haber estado trabajando durante ciertas semanas, dependiendo la ley. Lo que comentaba Alex, tenemos un periodo de transición muy importante también entenderlo. Si es cierto, existen dos leyes las que me van a regular,
En este preciso momento estamos en la parte de en medio, porque a partir precisamente de estos años se empezó a hacer una pensión pura de la ley del 97, cosa que antes no existía, únicamente se pensionaban los del 73. Los que entran en las dos leyes, como bien comentaba Alejandro, oye, yo me di de alta antes del 1 de julio, tienes que estar participando en la del 73. Oye, pero al hacer el cálculo, ¿qué crees? Que me conviene más la del 97. La mayoría de veces conviene más la del 73, pero no en todos los casos. Nosotros en este periodo de transición teníamos la oportunidad de elegir a qué tipo de ley nos convenía más, ¿no, Jesse, Alex? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que valdría la pena, si a ustedes les parece bien, compañeros, precisamente empezar por puntualizar cuáles son las diferencias entre pensionarse, ya, para no ser repetitivo. Cuando yo me refiero a la ley vieja, estoy hablando de la ley que del entró en vigor en 73. 1973. Y cuando hablo de la ley nueva, estoy hablando de la ley que entró en vigor el 1 de julio de 1997. En ese orden de ideas. Primeramente, la ley vieja establece que la pensión la va a pagar el Instituto Mexicano del Seguro Social al trabajador que se pensiona. Y en la ley nueva es el trabajador el que va a tener la obligación de acumular los recursos en su cuenta individual del Afore para que pueda subsanar los recursos que van a ser fruto de su pensión. Entonces, empezamos con dos diferencias claras. Una, la ley vieja la paga el gobierno mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en la ley nueva ya no la paga el gobierno, la paga el propio trabajador al haber acumulado los recursos en toda su vida laboral. Algo que ya se ha visto en muchos foros precisamente, que eso nos va a traer un problema porque vamos a estar viejos, vamos a estar enfermos y no vamos a tener una pensión digna. De ahí la intención en medios de comunicación, realiza aportaciones voluntarias para que cuando te veas en el momento de que ya no tengas una vida laboral productiva, pues tengas un rendimiento que te permita subsistir de una forma decorosa, ¿no? Entonces, creo que es una parte fundamental en aclarar, más allá de ver cuántas semanas de cotización para una, cuántas semanas de cotización para otra, el promedio de salario para uno, el promedio de salario para la otra, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa es una de las principales diferencias. Si alguien gusta tomar la palabra. Yo creo que aquí más bien no tanto que a lo mejor lo del Seguro Social o el sistema de ahorro para el retiro, las Afores, Alex, yo creo que son los que se encargaban de administrar en ese momento el recurso de esto. Obviamente sí a través del gobierno, de este lado sí, obviamente una parte es patrón, una parte es trabajador y otra parte pues es el gobierno, ¿no? Y esto pues bueno, se va a lo que es el sistema de ahorro para el retiro, que son aquellas Afores las que se encargan de administrar esos fondos. Y bueno, como mencionaba el maestro Alejandro, en este caso pues el ser de la ley del 97 implica que uno pues tiene que hacer más aportaciones, porque aparte de que, pues bueno, hay una diferencia entre los requisitos entre una ley y otra, porque por un lado una ley nos va a pedir 500 semanas y la otra nos va a pedir 750, 800 semanas a partir de este año. Entonces ahí es donde vamos a tener que empezar a ver y bueno, los tipos de modalidades que hay, porque pues no solamente es que sea ley del 97, sino que hay ciertos tipos dentro de esa ley del 97 que vamos a tener que analizar para ver cuál es el que nos conviene más para efectos de pensión, ¿no, Alex? Muy bien, Jessy, fíjate que acabas de empezar con algo que nos va a dar mucha más carnita para poder empezar a platicar de este tema. Primero yo quiero ahondar un poco la parte en la que tú ahorita comentaste, Jessy, es bien importante, porque la ley del 73
nos dice primero que son mínimo 500 semanas. Así es. Si yo no tengo mínimo esas 500 semanas, ¿qué crees? Que no tengo posibilidades de pensionarme a través del derecho que yo tengo. Oye, y la edad también me dice que yo me tengo que tener un mínimo de 60 años y esas eran las únicas dos condicionantes fuertes, por así decirlo. Mínimo tener 60 años, pero no era 60 años y ya me dan toda la cantidad de dinero que yo tenía ganando. Entonces, para empezar, cuando yo me pensiono, no me van a dar el 100%, Alex, Jessy, no me dan el 100% del salario que yo venía, porque acuérdense que el salario no nada más es el salario como tal de mi prestación de servicio, sino que también conlleva otras cosas y obviamente esas no van a ser partícipes de la pensión. Estamos hablando que alrededor del 75-80% de mi salario es el que yo voy a obtener al 100% de mi pensión. ¿Cómo es esto? Yo gano 10,000 pesos. Aproximadamente 7,500, 8,000 es lo que yo obtendría a mis 65 años de edad si me pensiono a los 65. Yo tengo derecho de los 60 años a pensionarme, pero no implica que ya me den ese 100% que me correspondía, sino únicamente el 75% y va subiendo cada año. Por ejemplo, a los 60 yo tengo el 75% de derecho, 61 el 80, 62 85, 63 90, 64 95 y hasta los 65 años alcanzo el 100%, perdón. Cosa totalmente diferente que pasa ahora con la Ley 97. La Ley 97, como bien se comentó, entra en vigor a partir del 1 de julio del 97, pero sufre una modificación importante en el 2021, como ya comentó la maestra Jessy, nos dicen, van a ser primero, inicialmente eran 1,250 semanas de cotización, que estamos hablando en años, Alejandro, ¿cuántos serían? ¿25 años, me parece? 25 años, imagínense. Primero, la ley vieja, como dice Alejandro, la ley del 73, me habla de 500 semanas, o sea, solo 10 años cotizando en el Seguro Social. De ahí hay un brinco de 25 años, o sea, para empezar, esa es una principal diferencia. La parte de los 60 años sigue manteniéndose, pero la parte de las semanas de cotización se modificó. Hubo una modificación en el 2021 y dicen, oye, ¿sabes qué? No, en 1,250 semanas es muchísimo. Vamos a bajarla a 750 semanas, pero ahí hubo un factor importante porque muchas personas, en aquel entonces no lo vimos porque recuerden que estábamos en pandemia. Entonces, al estar en pandemia, pues nos preocupamos más por sobrevivir y no por no contagiarnos y por nuestra familia que estar al pendiente de la pensión. Entonces hay una modificación y dicen, ¿sabes qué? Como las personas ahorita necesitan su pensión y no llegan a las 1,250 semanas, vamos a bajársela a 750. Pero cada año le vamos a ir subiendo 25 semanas más hasta llegar al 2031, en donde nos van a empezar a solicitar 1,000 semanas de cotización, ¿no, Jessy, Alex? Así es. Sí, vemos que es un punto importante con la intención precisamente de ayudar a este tipo de trabajadores. Ya lo mencionó el maestro Luis, solamente voy a puntualizar ciertos detalles que considero importantes. Decía el maestro Luis, son dos requisitos para pensionarse con la ley vieja. Primero, la edad y segundo, las semanas de cotización. Es decir, si yo tengo 450 semanas de cotización, al cumplir 65 años, no va a haber manera de que me pueda pensionar porque no he cubierto el requisito de las semanas. Tendría que cotizar el tiempo que me hace falta para poder acumular las 500 semanas que necesito. Decía el maestro Luis, de los 60 en adelante nos podemos pensionar. De los 60 años a los 64 años nos vamos a poder pensionar por cesantía en edad avanzada. Es decir, por estar ya en una edad avanzada nos van a cesar del trabajo. Esa es la razón por la cual no alcanzaríamos el 100%. El porcentaje, como bien ya lo mencionó el maestro Luis. Pero ¿qué sucede en la ley vieja? Al cumplir los 65 años ya no nos pensionaríamos por cesantía en edad avanzada, nos pensionaríamos por vejez. Y ese es el concepto técnico por el cual se solicitaría una pensión. Evidentemente, no es lo mismo pensionarse, establece la ley del Seguro Social, a razón del 75% del salario que venías percibiendo, al 100% del salario que venías percibiendo. Para efectos de términos reales, ya lo mencionó el maestro Luis, no va a ser exactamente el mismo en términos reales, pero sí va a ser lo más cercano posible. Esa es la función cuando estamos hablando de pensiones del 73. Primero la edad
Y segundo, las semanas de cotización. Hay otra vertiente, y todavía no me paso a la ley nueva, todavía estoy en la ley vieja. Hay ciertas modalidades, por mencionar alguna, hablaremos también, la modalidad 40, que nos permite no solo pensionarnos. Imaginemos que un trabajador cotizó con el salario mínimo, tiene las semanas de cotización y ya tiene los 65 años. Se realiza el cálculo y la pensión mínima garantizada va a ser de un salario mínimo. Pero si este trabajador en particular tiene la intención y cuenta con los recursos para incrementar la cuantía de su pensión, es el momento, antes de cumplir los 65, no después, porque entonces ya está dejando de percibir algo que en derecho le corresponde, independientemente que pudiera no dárselo de forma retroactiva. ¿A qué es a lo que voy? El camino no es tan visceral en el sentido de, en la ley vieja, ¿te pensionas o no te pensionas? No, es te pensionas o no te pensionas, pero además tienes un elemento para poder mejorar la cuantía de tu pensión al momento de retirarse, cosa que no sucede con la nueva ley. Si bien es cierto que se pueden realizar aportaciones voluntarias, también es cierto que al momento de pensión podría incluso este trabajador pensionarse con una cantidad menor al salario mínimo actual en la ley vieja. En la ley vieja, el salario mínimo de 7,700... es lo mínimo que pueden recibir. Es lo mínimo, no puede haber una pensión menor, pero con la ley nueva puedes tener, ya no se llama pensión mínima garantizada, puede ser una pensión menor. De ahí la necesidad de empezar de alguna manera, hacer un estudio, analizar qué te conviene. Cuando llegan las personas al despacho y me preguntan, oye, ¿qué me conviene? Pues trabajar e invertir. Tal vez en tu Afore o tal vez no. Eso ya depende de cada uno. A lo mejor invertir en bienes raíces, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta que la situación en la cual estamos viviendo, pues es compleja. Y decía un profesor hace algunos años en la universidad, jóvenes, ahorren, porque no saben lo feo que es llegar a viejos, enfermos y sin dinero. Así que es un tema de mucha importancia para todos nosotros. Fíjate, Alex, ahorita que lo comentas, yo sí considero que esta es un tema que se tiene que estar dando a los jóvenes que ya van en la superior y hasta antes de la superior. ¿Por qué? En la media superior. ¿A qué me refiero? Normalmente nosotros, y lo he visto en la práctica, nos empezamos a preocupar ya a los 45, 50 años, cuando ya estás más allá, cuando ya no tienes mucha oportunidad de hacer aportaciones o de hacer ahorros o de hacer algunas inversiones. A lo mejor sí es cuando más oportunidad económica tienes de hacerlo, pero ya tienes menos tiempo. Y si en cambio nosotros lo empezamos a hacer desde que estamos prácticamente saliendo o entrando a la parte laboral, saliendo de la escuela y entrando a la parte laboral, si desde ahí empezamos, pues obviamente esos 100 pesitos que tú ahorres desde los 20 años hasta tus 60 años, pues obviamente la parte de los intereses va a ser muchísima la que te va a generar en 40 años a los 1,000 pesos que te van a generar en 5 años. Exacto. Entonces, esa es la importancia relativa que nosotros tenemos que identificar y, a mi entender, debería de dárselas hasta como materia, Jesse y Alex, en la parte media, superior y superior, para que empiecen a comprender estos temas, porque en la actualidad, la semana pasada, por ejemplo, yo platicaba con una clienta, precisamente me hablaba de esto. Oye, es que mi contador me dice lo que comentaba Alejandro, la modalidad 40. El Seguro Social tiene 15 modalidades para poder estar dentro del Seguro Social, pero son diferentes cada una de ellas. La 10ª es la que obligatoria de patrón y trabajador, esa es la que sí o sí debemos de tener cuando nosotros estamos prestando nuestros servicios a un patrón. Bien, pero existen otras muchas más. Por ejemplo, lo vamos a platicar más a fondo, pero yo sí considero que es muy necesario e importante que se empiece a realizar este análisis, como bien comentaba el maestro Alejandro, de checar efectivamente pues que nuestro Afore es la única cantidad de dinero, o sea, es como si nosotros fuéramos metiendo en un cochinito dinero cada quincena. 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos, no sé, dependiendo del salario, es lo que obviamente, como ya comentaron también mis compañeros, es tripartita. Pero ¿qué pasa con la parte tripartita? Ahí también hubo una modificación. Hoy en día
sobre el salario base de cotización, más o menos 3.11%, si no mal recuerdo es lo que les cuesta al gobierno. Recuerden que pone el patrón, el trabajador y el gobierno. El patrón pone 3.11%, pero tras la modificación que se hizo en el 2021 y que ahora es en base a UMA, se espera que se vaya hasta un 11%. ¿Qué implica? Que le va a salir más caro al patrón que al propio gobierno. Entonces, ese análisis es el que también nosotros tenemos que hacer cuando nosotros damos de alta a nuestros trabajadores. Nos va a salir más caro, ¿no, Jessy, Alex? Sí, por ejemplo, en la ley del 97 hablamos de lo que son, pues, los 2 tipos o 3 tipos que pueden existir dentro de ese tipo de ley, que en este caso está la pensión vitalicia, y que bueno, es una pensión que de alguna manera vas a contratar con una aseguradora y que obviamente son las que establece el Instituto Mexicano del Seguro Social, o en este caso el ISSSTE, y bueno, de alguna manera ahí es donde tú vas a poder contratar con esa aseguradora, y de ahí vas a poder hacer esas aportaciones para que te puedan dar una pensión de por vida. Y si, bueno, obviamente quieres contratar una vez que tú fallezcas, pues que esa pensión se le siga dando a tus beneficiarios, pues tienes que contratar un seguro aparte, en este caso con la aseguradora, para que pueda ser una pensión de por vida, digo, para ti y en este caso para tus beneficiarios, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver los tipos de pensión que puedes obtener de acuerdo a la ley del 97. También está la pensión garantizada, que esa, pues bueno, va a ser en base a lo que tú tengas aportado en tu cuenta individual, y en base a ahí te lo van a programar, ya sea por tiempo, por monto, y hasta donde alcance tu cuenta individual es lo que te van a otorgar de pensión. Incluso a lo mejor todavía ni siquiera pues vas a fallecer y ya se te va a terminar la pensión, ¿no? Entonces yo creo que son puntos que tenemos que, como lo acaba de mencionar el maestro Alex y Luis, que tenemos que pensar en estos momentos, o incluso saliendo de la universidad, pues cómo vamos a hacer para empezar a aportar, porque finalmente esta ley del 97 pues sí viene a afectar pues a muchos trabajadores, ¿no, Alex? Fíjate, Jessy, que acabas de mencionar algo muy importante. Hablaste de una renta vitalicia, entendiendo por renta vitalicia una percepción que va a recibir este trabajador pensionado de por vida, es decir, hasta que fallezca. Así es. En la ley vieja, incluso esta pensión puede ser heredada a sus beneficiarios. Después de fallecer el trabajador, puede ser heredada, si ese término se me permite, a sus beneficiarios, es decir, una pensión por viudez. Pero quiero hacer énfasis en lo que acaba de mencionar la maestra Jessy, por eso decimos, es que en Radio Pasillo se escucha, te conviene la ley vieja, te conviene la ley vieja, la ley nueva no te conviene, pero hay que saber por qué razón no te conviene. Primera, la maestra Jessy lo mencionó muy acertadamente. Podría ser, hay varias formas de obtener este tipo de pensión, con la pensión garantizada, la pensión mínima garantizada, retiros programados o el pago de una especie de póliza de seguro que te permita recibir un dinero de por vida. Pero ¿qué sucede? Esta póliza, más o menos para que ustedes tengan una idea, necesitan acumular en su Afore algo así como 2.5 millones de pesos para poder comprar este seguro que les permita recibir una pensión de por vida que la aseguradora les va a pagar. ¿Quién o qué tipo de trabajadores van a poder acumular en su cuenta individual 2.5 millones de pesos? Cuando todos sabemos que en la economía en la que nosotros nos estamos desarrollando, pues entramos a trabajar 2 años y luego entramos a otra empresa donde no nos dan seguro. O te dan de alta con un salario menor, lo cual implica que al final del día pues esas aportaciones pues sean menores para tu cuenta individual, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no nos va a alcanzar para contratar este servicio que la maestra Jessy está hablando. ¿Qué nos va a quedar? Pues retiros programados, si es que alcanzamos. Recordemos que para que sean retiros programados, imaginemos que esta persona, la ley establece que para que elijas retiros programados, debes de tener al menos en tu cuenta el importe de 1 año de pensión, que en tu Afore alcance para 1 año de pensión. Con eso ya te vas a retiros programados.
Pero ¿qué sucede? Esos retiros programados no son recursos infinitos, son recursos finitos porque hay un monto en la cuenta del Afore, lo cual nos conlleva a pensar, oye, yo tengo un promedio de vida, imaginemos que se pensionan a los 65 años, pero generalmente y culturalmente nos estamos preocupando por tener una calidad de vida mayor. Claro. Es decir, el mexicano promedio está viviendo más años. 75 es el promedio, ¿no? 75 hombres y mujeres 85. Imagínate una persona que se dedica a hacer deporte, Luis, Jesse, y que dura 83 años. Sí, no, hasta más. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues por haberte cuidado tanto, no vas a tener los recursos porque tu saldo del Afore te la agotaste antes. Entonces, ese es precisamente uno de los problemas fundamentales cuando estamos hablando de Afores y pensiones. Sí, y antes de irnos un corte, yo quiero comentar una parte también que es necesario que entendamos. Que en alguna ocasión algún compañero trabajador me dice, oye Luis, fíjate que yo me quiero pensionar, pero tengo 57 años en aquel entonces. Y se le explicó, mira, no, tú necesitas por lo menos 60 y tantas semanas de cotización. No, pues es que si tengo más de 500 semanas, mira, yo he trabajado desde mis 17 años porque me dio permiso mi papá, extendió la carta, no sé qué, y mira, aquí está mi hoja rosa, eso también es importante. Recuerden que antes de 1992 no hay registros dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social ni del Infonavit. ¿Por qué no hay? Porque antes no lo digitalizaron. A partir de 1992 empezaron a meter de manera digital todas las semanas, todos los trabajos, toda la información de cada uno de los trabajadores. Oye Alex, ¿y qué pasa? Jessy, ¿qué pasa si yo estuve dado de alta desde antes y no me lo reconoce? El sistema no me está reconociendo mis semanas. Tengo que hacer un proceso también, Jessy. Sí, ahí tendremos que hacer una solicitud de aclaración donde se hace una búsqueda de esas semanas cotizadas. Obviamente en las oficinas te piden cierta documentación que hay que presentar, tu hoja rosa o una identificación donde estuviste laborando para que entonces puedan identificar y se vayan ahora sí que a la base de datos en físico y puedan hacer esa búsqueda de esa información. Perdón, sí, Alex. En el mejor sentido de que el seguro te la reconozca. Sí, o sea, que acepte y diga, sí, acepto la información que me mandaste. Pero se da el caso de que no te las aceptan. Es que normalmente... Entonces, todavía tienes que interponer un medio de defensa para decir, oye, yo tengo los elementos y tienes que reconocérmelos. Y si tus expedientes eran en papel y no los encuentras, pues a mí no me interesa, a mí me estás afectando, ¿no? A eso es precisamente a lo que iba, Alex, Jessy, que nosotros como contribuyentes tenemos que demostrar precisamente que estuvimos dados de alta, porque recuerden, a lo mejor nuestro número de seguro social, recuerden que son 11 dígitos. Los primeros 2 dígitos son para dónde me dieron de alta, qué subdelegación me pertenece. Los siguientes 2 dígitos son el año precisamente en el que me dieron de alta. Correcto. Entonces ahí yo me puedo dar cuenta, pero... Por ejemplo, hay seguros facultativos, Alex, Jessy, me dieron de alta, ¿sabes qué? Desde el 95, por ejemplo. Entonces yo ya muy contento, ¿qué crees? Que estoy dado de alta desde el 1995, entonces puedo ejercer la ley vieja del 73, pero ¿qué crees? Tenías un seguro facultativo. ¿Cuál es el seguro facultativo? El de los estudiantes. Entonces obviamente ellos al no empezar a contribuir, al no empezar a ser trabajadores, pues obviamente no les cuenta. Entonces efectivamente cuenta cuando ya estuvimos dados de alta como trabajadores después del 1 de julio de 1997. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con más de este tema, sobre todo las modalidades que presenta el Seguro Social y otro tema muy importante, el decreto de fondo de pensiones. No se vayan, regresamos en un momento. Si tienes un bufete de despacho y cada vez te está costando más trabajo conseguir clientes, en Grupo IMEFI tenemos una solución a tu medida. Profesionaliza tu imagen con una presentación de servicios de tu despacho bufete de manera digital. Es momento de verte diferente. ¿Qué incluye nuestro paquete? Un video resaltando los servicios que ofreces y los clientes para los que has trabajado. Presentación profesional en PDF con identidad de tu despacho bufete, la mejor opción cuando se trata de dar a conocerte de forma profesional. Y firmas digitales de cada uno de los colaboradores con la marca del despacho para el correo electrónico o WhatsApp. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través de WhatsApp al número 5581 54 74 37.
El usufructo se define como un derecho real y temporal que permite disfrutar de bienes pertenecientes a otra persona. Te invitamos a que conozcas el tratamiento legal y fiscal de esta figura e identificar las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para optimizar la carga impositiva. Los temas que veremos son concepto y fundamentos legales, aplicación práctica, tratamiento fiscal, beneficios fiscales. No dudes más y aprovecha esta oportunidad para inscribirte y fortalecer tus conocimientos con IMEFI. Para recibir información adicional, no dudes en contactarnos a través de WhatsApp al número 55 26 96 71 79 o mediante el correo electrónico cursos@imefi.com.mx. En IMEFI siempre encontrarás cursos de calidad impartidos con destacados expertos en su materia y con experiencia en docencia. Bien, amigos de Educarte Fiscal, estamos de vuelta y en esta ocasión tenemos el programa de Hablando de Pensiones y el maestro Alejandro tiene un ejemplo muy importante que darnos acerca del seguro facultativo. Alex. Sí, hasta antes del corte, Luis, hablaste muy claramente y puntualmente del seguro facultativo. No es lo mismo que el seguro obligatorio. El régimen obligatorio. Recordemos que el régimen obligatorio es cuando tú entras a laborar a una empresa y tienes una relación personal subordinada, es decir, eres trabajador, es un régimen obligatorio. O sea, el patrón te tiene que dar o no dar de alta, el patrón te tiene que dar de alta sí o sí, con independencia de lo que se dé en la vida real. Esa es otra cosa, por eso es régimen obligatorio. Pero cuando una persona es estudiante, no se da esa relación laboral porque no hay subordinación. Luego entonces ni te juega para pensión, ni te juega para incapacidades, ni nada de eso. Simplemente como seguro facultativo, al ser estudiante tienes derecho a la atención médica. Pero les quiero poner un ejemplo claro de la vida real que me sucedió. Tengo un compañero que ya está pensionado, se pensionó por riesgo de trabajo, más o menos compañero me refiero a de mi edad, o sea, chavalón. Mientras estuvo estudiando en un bachillerato de nombre CONALEP, se le dio seguro facultativo. Acudió conmigo, oye, necesito pensionarme, ¿qué necesito? Esta semana se me van a considerar. Le digo, ¿qué crees que no? No se van a considerar porque no es el régimen obligatorio. Es el seguro facultativo para estudiantes. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que a este compañero sí le contemplaron las semanas de cotización porque cuando fue estudiante no estaba dado de alta como seguro facultativo, o no estuvo, mejor dicho, sino estuvo dado de alta como régimen obligatorio. Es decir, el estudiante lo consideraron como trabajador. Error o no, benefició a esta persona, pero es la excepción a la regla. Entonces quería comentarlo porque pareciera que lo que aquí estamos diciendo pues es algo, lo que está normado en la regla, en la norma, en la ley, pero a veces surgen ese tipo de casos que son excepcionales, ¿no? Entonces ese era mi comentario, Luis, Jessy. Y yo creo que ahorita con lo que acabas de mencionar, Alex, digo, suele pasar, ¿no? Que dices, bueno, ese es el seguro facultativo que me dan en la escuela. Uh-huh. Pero entonces cuando empiezas a laborar tendrías que tramitar otro número de afiliación o tendría que ser con ese mismo. Hasta no recuerdo la fecha, pero ahorita el número de seguro social que ejerces cuando te dan el seguro facultativo va a ser el mismo que vas a tener cuando entres al régimen obligatorio. Antes no, antes sí tenías un número. Perdón, no tengo en mente la fecha, pero te podría decir que hace unos 15 años antes, cuando tenías un número de seguro facultativo y un número de régimen obligatorio. Ahora no, ahora la base de datos se unifica y el mismo número de seguro social que tienes al estar estudiando es el mismo número que vas a utilizar en el régimen obligatorio. Sí, porque si no, lo contrario se puede dar mucho el caso, ¿no? Que de repente ese mismo número lo utilizan para ir a trabajar a otras empresas, los dan de alta y luego es ahí donde empieza la duplicidad de los números y hay que hacer aclaraciones y pásame las semanas que tengo en a este otro, o sea. Ese es otro dato importante que nos hacía falta comentar también. Ya sea ya sea Ley 73 o Ley 97, nosotros tenemos la obligación de verificar que no tengamos homónimos, por ejemplo, Jessy. Es muy dado
Hay muchas situaciones que pueden ocurrir. Ojalá y a ustedes siempre les pase, ya sea cuando se pensionen, no cuando les llegue algún caso en sí, que pues todo sea planchadito, ¿no? Que sea un único número de seguridad social, que no tenga problemas con el Afore, que no tenga problemas con el Infonavit y que no tenga un homónimo. Porque también ha llegado a pasar, en mi caso, por ejemplo, llegó una persona y me dice, oye, es que quiero empezar a realizar mi trámite, le platiqué de la modalidad 40, quería empezar y me dice, es que ¿sabes qué? Yo ya tengo semanas de cotización desde hace 30 años prácticamente. ¿Tienes tu hoja rosa? Afortunadamente sí la tenía hasta la credencial, hasta unos recibos de nómina de cuando tenía 18 años que empezó a trabajar en una fábrica. Bueno, pues resulta que cuando vamos al Seguro Social para reconocer sus semanas de cotización, salen con la sorpresa que un homónimo ya las había tomado por ella. Entonces se le dice, no, es que sabes que esta persona ya agarró tu semana, bueno, se tuvo que hacer un juicio, fue un relajo, al final sí le reconocieron sus semanas de cotización, afortunadamente entró a la modalidad y alcanzó una mucha mejor pensión. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de la parte de las pensiones, ya comentamos que obviamente hubo modificaciones, ha habido modificaciones todavía sobre la del 97, ya platicábamos que ya no son 1,250 semanas, ahorita actualmente en 2024 estamos hablando de 825 semanas, si no mal recuerdo, hay hasta ir subiendo hasta el 2031, mínimo 1,000 semanas, ya platicamos que únicamente con la parte que nosotros tengamos de Afore es con la que nos vamos a poder pensionar. Y ya sea que me dan una renta mensual, que yo mismo me la pueda dividir, o sea, al final son tus propios recursos los que tú estás ejerciendo para poderte pensionar. ¿Qué otro dato importante tenemos ahí? Resulta que hay un decreto en mayo del 2024 en donde dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un fondo de pensiones. ¿Cuál es la finalidad del fondo de las pensiones? Todas las personas que ganen menos de 16,666, creo que es la cantidad, tienen la oportunidad de tener un aumento a esa pensión. ¿De dónde vamos a obtener este aumento? Y recordemos que el presidente lo dijo. ¿Sabes qué? Es para que salgas pensionado por lo menos con el último salario que estabas dado de alta. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, dices, está bien, pero ¿de dónde van a obtener esos recursos? Bueno, aquí la fabulosa noticia fue que dijeron, vamos a obtener un fondo de pensiones de todas las personas mayores de 70 años que no han ejercido la opción de pensionarse. Entonces, ya sea porque no cumpliste con las semanas, porque no sabes, porque realmente hay muchas personas que no tienen conocimiento, que tienen unas aportaciones y que pueden ejercer un derecho y que no lo han ejercido, personas que ya hasta fallecieron, Alex. Correcto, que ya fallecieron. Que se nos fueron y ahí dejaron los recursos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, pues véngase para acá. Agarramos esos recursos, estamos hablando, por aquí traía el dato de 46 mil millones, creo, si no mal recuerdo, el cual nos iba a ayudar a que estas personas que se están pensionando de a partir de mayo de este año, durante 2 años, estos recursos se iban a alcanzar. La pregunta real es, bueno, ¿y de dónde va a salir después? El gobierno dice que solito se van a obtener estos recursos. ¿De dónde? Del Tren Maya, que ni funciona, de la IFA, que tampoco funciona, ya vas a empezar de nuestra refinería, que apenas se está refinando un 50% con algunos miles de barriles que ni siquiera se han contabilizado y ni siquiera se han exportado. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar, ya me está regañando aquí mi compañero Alex, pero es algo que si ya se ejerció como derecho, Jess y Alex, ya no se lo puedes quitar a las personas que se van a pensionar. Entonces es un problema real que nosotros tenemos que empezar a realizar y empezar a ver, porque de dónde diablos va a sacar el gobierno para poder ejercer todos estos derechos para toda la masa, porque recordemos que la población al final del día es como un globito, siempre lo explico yo así. Hasta arriba, en la parte de hasta arriba del globo están las personas de 60, 65, 70 años y más, que es una masa así chiquita. El globo se empieza a hacer gordo en esta parte que es de los 29 a los 60 años. O sea, ahí es prácticamente la masa que estamos manteniendo a los otros. Y en la parte baja del globo, aquí donde se infla, digamos que están los menores a esa edad. Al promedio del mexicano es de 29 años actualmente, pero los menores a 25 años están aquí. Estos pequeños que están aquí al final del globo tienen que solventar este globote, la pensión. Entonces, pensando en eso fue que hicieron la modificación. Bueno, pues ya lo pensaron bien. En cuanto a que este globo obviamente se va a mantener solo con su Afore. Pero, ¿qué crees?
crees que este fondo de pensión que tú me estás otorgando un derecho, ya no hay de dónde obtener más recursos. Y ahora bien, ¿qué pasa? Me llegó el caso de un colega en el que me dice, ¿qué crees? Que ya a mí me llegó una persona de 70 años que se quiere pensionar, pero ¿qué crees? Le robaron, así lo dice el cliente, le robaron su fondo de ahorro. Y cuando lo fue a solicitar, ¿qué crees que le dijeron? No, ya está en el fondo de pensiones para el retiro, en el fondo como tal, y ya no te lo podemos dar. Ajá. Oye, ¿y qué pasa? Bueno, pues realmente no ha habido lineamientos, no ha habido como tal un escrito, un decreto, algo que te diga qué van a hacer esas personas, y por lo mientras, pues él no tiene su pensión. Como normatividad, no existe. Pero evidentemente es un agravio al derecho humano de esta persona, ¿no? Evidentemente hay que interponer medios de defensa, no es que sea, ay, ya te lo quitaron, no. Pero Alex, mientras son peras o manzanas, era dinero del contribuyente, era un derecho al que él era acreedor, y de buenas a primeras te lo quito. O sea, y son cosas innecesarias para el propio contribuyente. ¿Estás de acuerdo? Es que no lo estoy justificando, Luis. O sea, de alguna manera, mira, cuando se cambió, cuando se vino a revolucionar el sistema de pensiones, tenía una razón fundamental. Exacto. ¿Cuál fue la razón por la cual se derogó, si es que así pudiera decirlo, que no es el caso, la ley vieja, para que se sustituya por la ley nueva? Evidentemente es porque la carga financiera del gobierno era tan elevada que iba a llegar un momento límite en que ya no iba a poder pagar las pensiones. Porque lo repetí, lo dije en un principio, lo comentamos aquí todos. Las pensiones de la ley vieja las paga el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues va a llegar un momento, o hubiese llegado un momento en que eso ya no iba a poder ser. El gasto público iba a ser insuficiente, todo el presupuesto de egresos iba a ser insuficiente para poder pagar las pensiones. ¿Qué dice el gobierno? Vamos a copiar un modelo chileno que nos pueda ayudar para que se disminuya esa carga financiera que tiene contraída el gobierno mexicano con los trabajadores. ¿Y a quién se los endosó? Ya lo mencionó el maestro Luis. ¿A quién le va a salir más caro? Al empresario, al patrón, al que está produciendo y al que está dando trabajo. A él le va a salir más caro tener trabajadores. ¿Va a pagar un poco más el trabajador? Sí, pero no significativamente. Oye, el gobierno federal también paga, sí, pero no significativamente. Es decir, quien paga más es el patrón. Esa es la razón fundamental por la cual se modificaron las pensiones, porque el gobierno ya no podía pagarlas, porque era insostenible pagar ese tipo de pensiones. Entonces, una vez que eso ya sucede, pues el gobierno dice, pues ¿de dónde agarro las pensiones? Y vienen este tipo de declaraciones y promulgaciones que yo las llamaría más mediáticas, y sobre todo porque fue en un periodo de elecciones, Luis, donde salió esto que precisamente nos decía, no se preocupen, de aquí voy a agarrar dinero para pagar a las pensiones, pero bien lo dice el maestro Luis, oye, y posteriormente, ¿de dónde vas a obtener ese recurso? No lo dice. No lo dice el decreto y no establece el presidente ni siquiera de forma mediática de dónde lo va a obtener. No, en las mañaneras sí dijo que salía de donde yo comenté. Sí, del tren. Sí, seguramente. ¿Te sirve como fundamento, Alejandro? Pero mira, regresando, porque estoy seguro que todas las personas que nos están viendo... Bueno, y que también en algún momento se comentó que la idea era que las AFORES desaparecieran y en este caso pues pasara nuevamente a que lo administrara otra vez el Seguro Social, ¿no? Por el hecho de que cobraban comisiones muy altas por administrar y el rendimiento que daban era muy bajo, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí empezó parte de todo esto. Y fíjate, andando... No, adelante, Alex, vas a hablar. Sí, iba a comentar para... Esto es muy interesante y a nosotros ya vieron que nos vemos monta y nos arrancamos. Pero retornando un poco al principio, a la parte en la que estamos hablando de pensiones, y es el interés de las personas que nos ven, porque no todos son contadores. Hay personas que dicen, oye, yo fui trabajador y quiero saber qué tengo que hacer para pensionarme. Así o tengo que contratar un contador necesariamente, o tengo que contratar un abogado necesariamente, o yo puedo hacer el trámite. Aquí de alguna manera tratamos de darle una visión general. Evidentemente, acompañarse del profesional, si su interés es mejorar la cuantía de su pensión, pues sí es necesario, ¿no? Para eso estamos aquí, sus servidores. Pero una de las preguntas que me llegan más al despacho es, oye Alejandro, me negaron la pensión. Lo que tengo en la Afore, ¿ya lo perdí? Entonces, es importante saber que si no alcanzamos los requisitos ya mencionados previamente para obtener la pensión, esos recursos son del trabajador.
No pasan en forma automática al gobierno, no de ninguna manera. Y es su derecho solicitarlos. Pero luego me llegan al despacho y seguramente a ustedes también, oye, ¿eso que tengo en la Afore lo puedo usar para comprar una casa? ¿O para dar el enganche de un coche? ¿O para pagar un préstamo? ¿Para pagar una deuda? Evidentemente no. Fíjate que ahora que lo comentas, Alejandro, hay dos temas importantes que acabas de comentar tú. Uno, que copiaron un modelo chileno, si bien es cierto esto, lo copiaron 90% al chileno y 10% al americano, porque el americano también tiene un sistema parecido. A diferencia, lo copiaron, pero lo copiaron mal, Alejandro, porque en Chile hacen aportaciones del 10% de sus salarios. En Estados Unidos hacen aportaciones del 17% y en México se hacen aportaciones del 3%. Correcto. Entonces, obviamente, ¿qué implica? Que nuestras aportaciones, si ustedes bajan un reporte de las aportaciones que están haciendo de manera bimestral, por ejemplo, en Infonavit, en el CECI, les va a dar de 300, obviamente depende del salario, pero como bien lo comentaba la maestra Jessie, pues nos dan de alta, primero, con el salario bajo. ¿Por qué con el salario bajo? Pues obviamente entre más salario tengamos, más se le va a pagar al Seguro Social. Y si de por sí es caro tener a un trabajador dado de alta, caro relativamente actualmente estamos hablando de 2,000 pesos en promedio, Alex, Jessie, porque un mes es bajo y un mes es alto, porque en un mes se paga IMSS y en otro se paga Infonavit, entonces en uno vas a pagar 1,400 y en el otro vas a pagar 2,600 más o menos, entonces por eso hablamos de un promedio de 2,000 pesos mensuales. Entonces, si tú consideras eso, 3%, lo que te va a pegar de IVA, el mismo salario del trabajador, estamos hablando aproximadamente de 10, 11 mil pesos mensuales el tener un trabajador. Entonces, obviamente, si tú le subes 2, 3, 4, 5, 6 veces el salario o lo que realmente gana, sí, pues obviamente te va a pegar muchísimo en la parte de las repercusiones de contribuciones que tienes que pagar. Eso es lo primero que quería comentar. Y la otra, lo que comentaba Alejandro, el Afore. Yo sé que les ha llegado a ustedes que también hay muchas personas muy abusadas que dicen, oye, yo te hago un trámite para que saques dinero de tu Afore. Y las personas, tras su necesidad o las condiciones que tienen, dices, ¿sabes qué? Sí, ¿cuánto me puedes sacar? Bueno, pues dependiendo de lo que tengas te van a bajar un porcentaje y te van a cobrar un porcentaje de ese mismo dinero que te están sacando de tu propio dinero. Bueno, ¿qué implica realmente? Te implica que te van a quitar semanas de cotización. Entonces, imagínate, tú te quieres pensionar, la ley que sea, 93, 97, 73, la ley que tú te quieras ir, o la que te toque. Y ya tienes ciertas semanas de cotización. Cuando tú haces retiros de estas cantidades, de estos porcentajes, pues obviamente lo que haces es eliminar semanas de cotización. Entonces, en el momento que tú te quieras pensionar, vas a decir, ya tengo 60 años, estoy trabajando desde hace 20 años, que es lo que me van a pedir ahora, 1,000 semanas de cotización. Ok, pues ya las cumples. A ver, vamos a revisar. Oye, ¿qué crees? Que nada más tienes 750 semanas. ¿Por qué? Porque hiciste retiros. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esos retiros que se hacen del Afore, porque no siempre son buenos. Obviamente yo entiendo que a veces las necesidades son muchas. ¿Y qué se te hace más fácil? Pues retirar esta cantidad de dinero, pero al final es una cantidad que ni siquiera la vas a ver, porque la ves una sola vez y te la gastas rapidísimo, y sobre todo que vas a dar comisión todavía sobre ese dinero, y al final terminas quitando semanas de cotización. Sí, bueno, lo manejan mucho como la ayuda de desempleo, que en realidad yo no lo vería tanto como que una ayuda que te dé el gobierno, porque finalmente es tu dinero, es parte de tu dinero, de tus recursos que tienes en tu Afore, y que eso va a implicar, como acaba de mencionar el maestro Alejandro, pues que el día que te pensiones, esas semanas, y obviamente para que puedas recuperarlas, hay que volverlas a pagar. Sí las puedes volver a pagar, pero pues al final del día es dinero que vas a tener que reembolsar, ese ¿no? es el punto importante, ¿no? O sea, cabe mencionar, sí, evidentemente cuando uno tiene una necesidad económica, pues no se previene. Lo mejor es estar prevenido en ese tipo de situaciones. Pero cuando yo tengo el apremio de una necesidad financiera, pues lo que hace el gobierno es, de tu dinero, ya lo mencionaron, pero lo voy a poner en el ejemplo más simple. Autopréstate. Tú mismo te vas a prestar dinero. Oye, ¿te vas a ayudar de un gestor, una persona que te va a ayudar? Te va a cobrar el 10%, el 15%, el 20% por sacar ese dinero que es tu dinero. Y el IMSS va a decir, de momento en garantía me quedo con estas semanas de cotización que te voy a retirar. No las pierdes, te las voy a retirar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahora sí que cuando las vacas estén gordas, pues voy a tener que pagar ese préstamo nuevamente. Oye, me prestaron 30, pues voy a pagar 30 para que pueda recuperar mis semanas. Pero eso no nos lo dicen
en las redes sociales cuando te dicen te ayuda a obtener tu ayuda de desempleo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, debemos de tener claro que si tenemos en nuestra vida laboral una ayuda de desempleo, y después de 5 años tenemos una segunda ayuda de desempleo, y probablemente, si la situación está mal, una tercera ayuda de desempleo, porque este derecho se puede ejercer cada 5 años. Entonces, en nuestra vida laboral obtuvimos 3 retiros por ayuda de desempleo. Cada uno de ellos va a implicar que nos quitaron o que nos retuvieron algo así como 52 semanas, más o menos, o las semanas que hayan sido. Pero si no pagamos esos autopréstamos, pues esas semanas ya no van a ser consideradas para la pensión. Y al momento de que ya tengamos el apremio de pensionarnos, porque ya no podemos trabajar, porque ya estamos viejos y cansados o estamos enfermos, pues vamos a encontrarnos con el problema de, ¿sabes qué? No te puedes pensionar, porque te acuerdas que hace 15 años, que hace 30 años sacaste esos, bueno, pues esas semanas se fueron retiradas. Y es el problema que tiene la gente cuando ya tiene 80 años, Luis, y lo digo en verdad porque tengo casos en el despacho que tienen 70 años y dicen, oiga, me quiero pensionar porque yo estuve cotizando hace muchos años. Y empezamos a hacer el rastreo de las semanas de cotización y encontramos ese tipo de resultados. Le digo, ¿qué? Pues el camino es este. Todavía es más largo de lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí, justo así. Bien, pues ya nada más por último, Jess y Alex, me gustaría platicar un poquito de la modalidad 40, que es para mí la más importante de las 15. Bueno, cada una de ellas tiene algunas implicaciones. La 10ª, ya platicábamos, era la obligatoria entre patrón y trabajador. Existe la 13, que es para los eventuales del campo, la 14, que es para los del sector cañero, la 17 de cuotas de subrogación de servicios, la 30 para los de caña de azúcar, la 32 el facultativo, que ya comentábamos que es para los estudiantes, la 33, esta me parece en particular muy importante porque es seguro de salud para la familia, que permite la afiliación de familiares de un asegurado. Y aquí, fíjense, la primera parte importante que yo quería comentar aquí es que familia no implica que sea papá, mamá e hijos, sino al momento de hablarnos familia nos habla de un ente económico. ¿Qué es esto? Únicamente con que viven en la misma casa. No implica que sean una familia de sangre como tal. Entonces yo puedo dar de alta a la gente que viva conmigo. Obviamente tendríamos que considerar las partes de domicilio y demás, que no vamos a entrar en detalles, pero me da una oportunidad. Pero ¿qué es lo importante aquí? Únicamente es para servicio médico. Correcto. Farmacéutico, quirúrgico y demás, pero no para el sistema de pensiones, no para afiliación, no para Afore, Entonces cada una de las modalidades tiene características importantes que debemos de considerar. Entonces, obviamente la 33 es una muy buena oportunidad, pero no me va a dar todas las facultades que debe de tener la modalidad 10ª, la obligatoria, por ejemplo, ¿no? Sí, evidentemente, Luis, lo acabas de mencionar exactamente. ¿De qué va a depender? De la necesidad del trabajador o de la persona que contrate. La modalidad 40, que tanto se cacarea, es precisamente con la finalidad de incrementar la cuantía de las pensiones. Es eso, porque incluso cuando la contratas no tienes seguridad social. O sea, tú te das de baja, ¿qué requisitos te piden para la modalidad 40? 1, que no tengas una relación laboral vigente. Esa es una. 2, que al momento de contratar tú no vas a tener seguridad social. Es decir, vas a estar cubriendo las aportaciones, que va más o menos por ahí del 11%, en números redondos, lo que tienes que pagar de la cuantía que quieres tú contratar para efecto de pensión. Pero en ese sentido no vas a tener seguridad social. Es decir, tendrías que estar asegurado tal vez por un hijo, por la esposa, o la modalidad 33. O la modalidad del seguro familiar, donde pagas una cantidad anual por cada integrante de tu familia. O sea, no es que tengas que estar pagando en forma mensual como la modalidad 40, como el régimen obligatorio. No, es una cantidad anual y por año tienes derecho a la atención médica y también tiene sus excepciones, porque en enfermedades médicas preexistentes no te las cubre. Entonces, ¿qué implica todo este tipo de información que acabamos de mencionar con ustedes? Que precisamente es su necesidad la que necesita, valga la redundancia, ser cubierta. Oye, a mí me interesa incrementar la cuantía de mi pensión modalidad 40. A mí me interesa que mi familia tenga seguro de atención médica modalidad 33. Oye, yo soy profesionista independiente. No tengo patrón. No tengo una relación de subordinación con ninguna persona.
¿Puedo asegurarme? También. Existe una modalidad para cada caso. Así es. Justo vamos a terminar con las modalidades. La 34 es para las labores domésticas. La 35, personas físicas con trabajadores a su servicio. 36, los del gobierno y estatales. 38, las administraciones públicas y federales. Ahí vendría la 40, que ya comentó muy acertadamente Alejandro. Únicamente es para incrementar la cuenta. Fíjense, aquí es necesario entender qué es la modalidad 40. Ya sea del 73 o del 97, yo puedo entrar en la modalidad 40. Obviamente le ayuda más a la 73 porque la pensión del 73, nosotros necesitamos dos factores importantes para poder pensionarnos con la mayor cantidad posible de dinero. La primera, semanas de cotización. El mínimo son 500 semanas. El tope, no existe tope. Yo me puedo ir con las más semanas, empecé a trabajar desde los 15, que la Ley Federal del Trabajo me permite, hasta mis 65 años. Y a lo mejor esos 50 años yo estuve dado de alta. ¿Cuántas semanas alcanzo? Pues estamos hablando de 50 años, 5 por 5, 25,000 semanas. Sí, creo, 52 semanas por año. 52 por 50. 52 por 50. Bueno, las semanas que sean, según yo, Ahorita son nos dan 25,000. Cuando hablamos de estas semanas, pues obviamente vamos a tener una super pensión. Pero son 2,600. ¿Cuántas? 2,600. 2,600. Gracias, Jessy. Entonces, cuando hablamos de eso, fíjense, podríamos alcanzar hasta 2,600 semanas de cotización. La otra es el promedio de salario que tengamos en las últimas 250 semanas. Ojo, no los últimos 5 años, las últimas 250 semanas. Entonces, a lo mejor yo estuve dado de alta 1 año, 2 de baja y 3 de alta. Bueno, pues entonces esos 250 semanas es el promedio de salario que yo tuve. Entonces, entre más promedio de salario y entre más semanas tenga, yo puedo alcanzar el tope máximo, que son 25 veces el salario mínimo diario. Si nosotros multiplicamos 25 veces el salario mínimo por 30 días del mes, entonces podríamos alcanzar una pensión importante de hasta más de 100,000 pesos, ¿no? Sí. Ahora, la modalidad 40, ¿qué implica? Que te va a ayudar precisamente a eso, a promediar más salario. Ahora, la pregunta que siempre nos hacen Jess y Alex, ¿cuánto me cuesta que me mandes hasta el tope 25 veces pagar la modalidad 40 de manera mensual? Ahorita está aproximadamente como en 9,000 pesos. Números redondos. 9,400. 9,400. Y acabas de mencionarlo bien, Luis. No quiero, porque se me va la idea. Supongamos que hay un trabajador que tiene 500 semanas de cotización, que tiene salario topado, y con otro trabajador que tiene 1,850 semanas de cotización. Hay un factor en base a semanas de cotización, que no voy a hacer los bolas aquí con el cálculo, pero sí queda claro que no va a recibir la misma pensión quien tiene 500 semanas, que sí cumple el requisito, que quien tenga 1,800. Evidentemente, a mayor semanas, mayor factor y mayor cuantía de yo creo que aquí habría que hacer un análisis, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor le vas a invertir a la modalidad 40, ¿cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? Y si tienes las mínimas semanas, que son 500, pues ahí es donde tú dirías, bueno, ¿vale la pena invertir en eso? O mejor empezar a recibir mi pensión cada mes, a lo mejor con la mínima garantizada, que son mis 7,000 pesos, 7,500 pesos mensuales, porque si no voy a dejar de percibir en 1 año cuánto de pensión, que es la mínima. O sea, habría que checar y hacer un análisis, porque digo, cada trabajador pues tiene su... Que mira, las características son diferentes, ¿no? Porque hay muchas personas que... Acabas de decir la palabra clave, Jessy, es una inversión. Yo así se los comento, es una inversión porque, fíjate, cuando tú te das de alta, me llegó el caso, les comentaba la semana pasada, me dice, no, es que mi contador me dice que tengo que estar dado de alta con 5 años para promediar más salario, pero en el régimen obligatorio, en la 10ª, y que me conviene para que mi salario, una mensual de 50,000 pesos mi pensión. Sí. Y le dije, mire, primero tendríamos que ver sus semanas de cotización, y me dice, tengo 10 años. Le dije, no, o sea, si usted con eso va a cumplir sus 10 años, no va a alcanzar una pensión de 50,000 pesos, porque apenas tendría las 500 semanas. Sí. Las 500 semanas mínimas de cotización, las mínimas, exacto. Y si solo estás aumentando 6 veces el salario, no implica que realmente vas a tener una pensión de 50,000 pesos. Yo le comentaba, mejor hay que checar las semanas de cotización. Y si ustedes tienen oportunidad de invertirle, hagan el análisis, porque por ejemplo, yo lo hice hace 5 años
con una persona que apenas tenía las mínimas y le metimos durante 2 años. Él no tenía ni siquiera oportunidad de pensión. Se dio de alta, acuérdense que tenemos que estar dados de alta con la vigencia de derechos, que es un 25% del tiempo que estuvimos dados de alta. ¿Qué es esto? Estuve dado de alta 10 años. Yo puedo estar sin trabajo 2.5 años, un cuarto del periodo de vida que estuve dado de alta. Esa es la vigencia de derechos. Entonces, en ese momento yo puedo hacer mi pensión, a lo mejor mi trámite de pensión, y todavía está activo mi número de seguridad social. Si yo dejo de ejercer esa vigencia de derechos, me tengo que dar de alta nuevamente, dependiendo del periodo que dejé de estar activo, medio año o 1 año. Entonces, en esa ocasión, dimos de alta a la persona en la modalidad 40, tenía las semanas mínimas durante 2 años y alcanzó una pensión de 15,000 pesos. Y digo, de no tener nada, de 0 pesos, a alcanzar 15,000 pesos, pues a mí se me hizo muy buena opción. Por eso, perdón Alex, nada más termino la idea. Por eso yo siempre comento, si tienen la oportunidad de hacer una inversión, como bien comenta la maestra Jessica, ni lo piensen, porque es una oportunidad que nosotros tenemos para aumentar una pensión que me va a durar de manera vitalicia. Imagínense lo que comentábamos hace rato, la persona le invierte a los 60 años, de los 60 a los 62, estamos hablando de un promedio de, vamos a ponerles más, hasta 10,000 pesos mensuales, son 120,000 de manera anual, 240,000 si únicamente lo hacemos 2 años. ¿Y cuánto vamos a obtener nosotros? Yo les comento, 15,000 pesos mensuales de la pensión a partir de mis 63. Imagínense que yo vivo a los 83, multipliquemos 15,000 por 12 meses, por 20 años. O sea, la parte de la inversión es muy poca a comparación de todo lo que yo puedo obtener, ¿no? Sí, digo, ojo, aquí nada más hay que mencionar que es hablando de la ley del 73. De la ley del 97, yo creo oportuno que pues ahí, entre más joven estés, sí, es a lo mejor invertirle hasta en un seguro para que sea de inversión, para que obviamente pues puedas percibir una buena. Hablando de inversión, hablamos de inversión y sin que sea una regla general, porque generalmente queremos saber, bueno, pero ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que invertir? Me hablan de inversión, pero no me dicen cuánto. Me hablan de un beneficio. Evidentemente, cada situación es particular, porque cada trabajador tiene determinado número de semanas de cotización, determinado nivel salarial, etcétera, etcétera. Pero para que se hagan una idea general, si tienen la intención de mejorar la cuantía de su pensión, al entrar en la modalidad 40, tendrían que invertir más o menos en 5 años un poco más de $500,000 de pesos. 500,000 pesos en 5 años. Esto nos da una cantidad muy similar a la que mencionamos, de 9,000 al mes. ¿Cuándo lo van a recuperar? Porque estamos hablando de una inversión. ¿Cuándo lo podrían recuperar? En el primero, a más tardar en el segundo año, cuando ya empiezan a recibir la pensión, estarían recuperando lo que ya invirtieron. Solamente para que tengan esa idea general. Evidentemente hay que hacer un análisis para cada persona, pero eso es lo que se tiene que invertir. Habrá quien diga, oye Alejandro, es mucho, no dispongo de esa cantidad. No puedo aportar 9,000 pesos, pero a lo mejor puedo aportar 6,000. A lo mejor puedo aportar 3,000. Bueno, pues entonces ya vamos viendo y es donde vamos haciendo una proyección a efecto de que vea cuál es el beneficio, ¿no? Simplemente pongo el número tope y de ahí para abajo. ¿Cuánto puedo invertir? Como bien lo mencionó el maestro Luis, hay personas que llegan a mi oficina y me dicen, oye, yo tengo tanto para invertir. Ok, pero en algún momento lo puedo disminuir. No. Necesitas tomar la decisión desde el primer momento que lo vas a contratar, porque una vez que ya lo decidiste ya no lo puedes bajar, ¿no, Luis? Así es, justo así es, Jessy, Alex, y pues bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo en el programa, como siempre se nos fue muy rápido. Sus últimos comentarios acerca del tema, Jessy, por favor. Bueno, pues creo que son temas muy importantes que tenemos que revisar, analizar, digo, ahorita que estamos jóvenes, todos los que somos ley del 97, pues creo que es importante empezar a hacer aportaciones, hacer un ahorro, hacer una inversión, precisamente para pues evitar esta situación en un futuro, cuando ya estemos cerca de poder pensionarnos. Entonces creo que es importante analizarlo, chequen en cuenta qué tipo de ley es la que les corresponde, porque muchas veces les corresponde ley del 73 y resulta que los mandan a la ley del 97 y pues bueno, ahí a lo mejor pues no puede ser tan beneficioso, ¿no? Aquí va a depender de cada caso, pero bueno, creo que es importante que analicen y revisen la información. Por mi parte es todo, yo soy Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jessy. Alex, por favor, los comentarios finales acerca del tema de pensiones, por favor. Sí, Luis, muchas gracias.
Generalmente siempre termino diciendo que este programa tiene la intención de presentar información que sea de utilidad. No fue la excepción. Sin embargo, yo quisiera ya hacer un llamado, sobre todo a aquellas personas jóvenes que nos están viendo. Les mando un saludo a mis estudiantes, porque son los más preocupados o que deben de estar más ocupados en este tipo de información. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de ellos, aquellas personas que están ingresando al mercado laboral y que si bien a bien no tienen muy claro cuál es el sentido, dicen pues yo trabajo y ya con eso. No, es el momento en el que empiecen a acumular los recursos que van a ser necesarios para su vejez. Entonces, no lo echen en saco roto. Todas aquellas personas que son modelo por ahí, ¿qué estaríamos hablando? Pues un modelo 2000 o por ahí también 90 y tantos, pues que estén atentos a este tipo de información porque les va a ser de utilidad. Y mejor que digan, yo sí sabía, por eso actué de esta manera, tomé estas decisiones, a que digan, híjole, nadie me dijo, no me enteré, no me informé. Para mí es un gusto siempre compartir con ustedes. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jesse, Alex, y pues a mí no me resta más que comentarles lo que ya dijimos durante todo el programa. Hay que tener mucho cuidado con la parte de la revisión, que no tengamos homónimos, que realmente tengamos todo en tiempo, que realmente lo tengamos todo en regla, que sí pertenezca esa información a mí, que me lo esté reconociendo el Seguro Social, el Infonavit, no hacer retiros de manera regular porque me disminuye semanas, y obviamente estar al tanto de todas las modificaciones, porque si bien es cierto, la ley del 73 no se ha modificado, la ley del 97 ya ha tenido 3 modificaciones si consideramos el decreto de mayo del 2024, no exime que no existan nuevamente modificaciones. Entonces tener mucho cuidado con eso, y nada más reiterando la parte que comentaba Alejandro, es necesario que se haga un precálculo antes de realizar el movimiento para saber exactamente cuánto es lo que realmente yo tengo que tener en mis fondos para poder retirarme dignamente. Y yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. A mí me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Nos vemos a la próxima.